Gracias a Dios por tanta misericordia. Estamos contentos, estamos felices porque Dios es bueno y ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Vaya por favor conmigo a la palabra de Dios. Vamos a estar analizando un pasaje en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a estar ahí como teniendo a consideración este capítulo 4 de Mateo, para empezar la plática en esta hora, en esta mañana, que le he titulado Caminando con Jesús. Capítulo 4 de Mateo. La Biblia nos habla a usted y a mí de una serie de jornadas que el Señor Jesucristo hizo. Y de igual manera, personas se agregaron a esas jornadas. Vamos a ir al versículo 23 para empezar a leer. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Bien, vamos a estar analizando, ustedes y yo, acerca del primer punto. Vamos a mirar los que caminaron con Jesús en el pasado. Los que caminaron con Jesús en el pasado tuvieron una grande curiosidad. ¿Pero por qué tuvieron curiosidad? Tuvieron curiosidad porque mucha gente hoy en día, de igual manera, lamentablemente se amotina y se junta porque tiene curiosidad. Querían saber qué estaba pasando. Querían saber qué estaba sucediendo. Querían saber por qué se oían lo que se oía de aquel hombre que caminaba o que había empezado a caminar con aquel grupo de personas. Con aquel grupo de personas que estaban ahí haciendo aquella jornada, acercándose a Jesús. Es importante que usted y yo consideremos esta palabra. La palabra que estamos leyendo ahorita usted y yo, la estamos viendo de esta manera. Caminando con Jesús. La gente empezó a oír que algo diferente estaba pasando, que algo había de movimiento en aquellas regiones. Y la gente tuvo curiosidad. Querían saber qué es lo que estaba sucediendo. Hoy en día hay mucha gente que tiene una grande curiosidad. Se acerca a las personas que conocen de Dios y preguntan, ¿qué sucede con la vida de las personas? ¿Qué pasa con la vida de las personas? ¿Qué pasa en la vida de las personas? Y mire, en la vida cotidiana, usted y yo tenemos una gran cantidad de jornadas. Ir a trabajar, ir a la escuela, al supermercado, ir a citas médicas, tal vez a pagar utilidades, a visitar familiares, amigos, ir a eventos escolares, ir a eventos relacionados a la iglesia, ir de vacaciones, y constantemente estamos realizando jornadas muy diversas.
Vamos a orar para que este mensaje no tan solamente sea un mensaje más que escuchemos, que sea un mensaje en el cual podamos meditar y, si es posible, que podamos aplicar a nuestro diario vivir como creyentes. El título de la plática es Caminando con Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti. Ponemos nuestra vida delante de ti para que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos ayude a seguir adelante. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y comprender la parte aplicable de este mensaje, de este día para mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias a usted que ya está aquí y gracias a usted que nos acompaña a través de las redes sociales. Nos encontramos con una cantidad grande de personas con diferentes jornadas en este relato bíblico que estábamos leyendo. Entre ellas los discípulos estaban respondiendo al llamado para seguir a Jesús en unos versículos antes. Estos hombres empezaron una jornada nueva en sus vidas. Tal vez tuvieron curiosidad también. Tal vez ellos dijeron, ¿y este hombre quién es? Nos llama a seguirle. Pero accedieron a seguirle. Los discípulos empezaron una jornada nueva en sus vidas. Ya no irían a trabajar en lo común. Ya no irían a pescar o a realizar sus tareas comunes. Estarían en un entrenamiento que cambiaría sus vidas extraordinariamente. La vida les acababa de cambiar cuando ellos accedieron al llamado de Jesús para que lo acompañaran en aquella jornada. La gente tuvo curiosidad. La Biblia dice que la fama de Jesús se difundió rápidamente. Jesús hizo famoso en pocos días y toda lo que eran las noticias, todo lo que era la comunicación de aquel tiempo estaba corriendo por muchos lugares. Las personas se llenaron de curiosidad y empezaron una jornada, aún dejando sus quehaceres rutinarios para ir a comprobar si lo que oían era verdad. Entonces la gente tuvo curiosidad. Las personas empezaron a preguntar qué está pasando en Galilea, qué está pasando en aquel lugar, qué es lo que se oye por allá. La curiosidad los impulsó a conocer de este movimiento. Querían saber, querían comprobar qué se estaba predicando. La gente estaba acostumbrada a los rituales del judaísmo si hablamos con respecto a las personas relacionadas al judaísmo. Estas personas estaban acostumbradas a lo que ya era habitual para ellas y empezaban a oír de una predicación que algunas personas habían escuchado de aquel hombre de igual manera que había llegado al río Jordán predicando y diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente había hecho una jornada respondiendo al llamado de Juan. Pero después de ahí, cuando Jesús emerge del agua, Jesús empieza a predicar. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, pero no tan solamente predicando el evangelio del reino. De igual manera, el Señor Jesucristo empezó una jornada de sanidad a las enfermedades y dolencias de las personas. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 que se difundió toda la fama o su fama por toda Siria. Imagínense, rápidamente se oyó la noticia y se difundió que había un predicador que no tan solamente predicaba del reino, sino que de igual manera estaban sucediendo milagros, sanidades. Wow.
Qué interesante y qué importante es que consideremos que nosotros en nuestros días como parte de la iglesia del Señor Jesucristo no tuvimos que ir a comprobar lo que Jesucristo había empezado a hacer. Somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Nos ha abierto la oportunidad para ser parte de la iglesia. Dice la palabra de Dios que se difundió la fama, le trajeron los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y a todos los sanó. Entonces la gente se llenó de curiosidad. ¿Qué está pasando ahí? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. De igual manera, aquellas personas, los que siguieron a Jesús en el pasado, además de tener curiosidad, vivieron de igual manera experiencias. Vivieron experiencias. La palabra los atrajo, los milagros los atrajeron. Un grupo de hombres siguiendo a un predicador, desafiando lo establecido por el Sanedrín. Y desafiando a los que gobernaban el sistema político religioso de los judíos. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los ancianos, los herodianos, los escribas, los celotes, los grupos de influencia de aquellos tiempos, aún el gobierno romano fue desafiado por aquel grupo de personas que seguían a un predicador. Vivieron experiencias. Empezaron a oír las enseñanzas de Jesús como un nuevo maestro que acababa de surgir. Después de su bautismo en agua, algunos lo vieron descender y ascender del agua y vivieron esa experiencia. De igual forma, vivieron la experiencia de ser testigos de aquellos increíbles milagros. ¿Qué hubiera hecho usted y yo si no conociéramos esta historia? Hubiéramos tratado de ir a vivir esas experiencias, de comprobar con nuestros propios ojos lo que estaba sucediendo. Porque la gente le siguió, dejó sus quehaceres, dejó de hacer lo que habitualmente hacían para seguirle desde Galilea, y se difundió la fama de Jesús por toda Siria, por Decápolis, Jerusalén, Judea y al otro lado del Jordán. Algo extraordinario estaba sucediendo con las personas. Pero de igual manera, aquellas personas, de acuerdo a lo que estamos leyendo, estas personas recibieron milagros. Diferentes milagros. Ayúdame por favor, hermano, ahí con el enter. Cuando te diga le das enter, por favor. Muchas personas recibieron diferentes milagros de sanidades, de liberación. En otros pasajes hemos leído que aún fueron alimentados milagrosamente y otros milagros que la Biblia nos presenta. Entonces la gente recibió una infinidad muy grande de milagros. Y la gente empezó a llegar por los milagros, por lo que oían y lo que miraban, y empezaron a experimentar milagros. Tal vez algunos de los que siguieron a Jesús en el pasado habían llevado a sus padres, habían llevado a sus niños, habían llevado a sus abuelitos. Los hijos tal vez se habían interesado en la sanidad de sus padres. Y ahí estaban siguiendo a aquel predicador. Recibieron milagros, como la palabra de Dios dice. No tan solamente recibieron la predicación del Evangelio, sino que algunos fueron sanados de diversas enfermedades, de diversas dolencias, y de igual manera algunos que tenían aflicciones por diferentes tormentos, y algunos que la Biblia menciona que habían tenido de igual manera posesiones demoníacas, lunáticos, habían sido sanados, paralíticos, etcétera, etcétera. Y la gente recibió milagros. Los que caminaron
en el pasado con Jesús. De igual manera, los que caminaron tuvieron oportunidades. Mucha gente se acercó a Jesús. Mucha gente siguió a Jesús. Miles de personas se empezaron a aglomerar para no tan solamente oírle, para no tan solamente estar ahí, para recibir esas sanidades, sino de igual manera, el Señor Jesucristo ofreció oportunidades. Diversas oportunidades. Las personas oyeron del reino, vieron milagros, son parte de la historia bíblica, son parte de los relatos bíblicos, y algunos recibieron milagros físicos, otros milagros combinados con la salvación de la condenación eterna, y Jesús perdonó pecados. Otros, a pesar de las múltiples oportunidades, tal vez no se salvaron. Algunos por amor al dinero, algunos por amor a sus posiciones, algunos por amor a sus posiciones terrenales, y otros por no creer en el Evangelio. Tuvieron oportunidades. Otros por cuestiones religiosas, por cuestiones políticas, pero tuvieron oportunidades. De toda la gran cantidad de personas que siguieron a Jesús, estas personas, los que siguieron a Jesús en el pasado, tuvieron curiosidad, fueron llamados por la curiosidad. De igual manera vivieron esas experiencias múltiples. De igual manera recibieron cantidad grande de milagros y tuvieron oportunidades. Como punto número 2, de igual manera, voy a hablar de los que se acercan a caminar con Jesús. Vamos a mirar aquí que los que se acercan a caminar con Jesús tienen de igual manera diferentes inquietudes y diferentes maneras de acercarse a Jesús. En Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, si vamos ahí y leemos esa escritura, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos habla de estos personajes que se acercaron a Jesús. Marcos capítulo 12, vaya conmigo y lea conmigo, por favor, del versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios, has dicho bien, maestro. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno usaba preguntar. Vamos a mirar que los que se acercaron a Jesús, o los que se acercan a Jesús hoy en día, de igual manera, tienen curiosidad. Tienen curiosidad. Tienen curiosidad por saber qué opinamos. Tienen curiosidad para ver cómo pensamos. Tienen curiosidad para ver cuánto conocemos de esto y del otro. ¿Qué matices bíblicos le podemos dar a diferentes formas y maneras de pensar, de percibir los asuntos relacionados con el reino de Dios? Algunos por los que se oye de lo que pasa en la vida de las personas,
los cambios, transformaciones que están ahí dando testimonio del poder de Dios que obra en las personas, pero las personas tienen curiosidad. Este hombre, este escriba, este conocedor de la ley de Moisés, se acercó, ya que alguien más se había acercado a Jesús. Los fariseos y los herodianos habían llegado a Jesús. Los saduceos habían llegado con preguntas a Jesús. Y este escriba no fue la excepción. Y este escriba vino y le dijo: Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Estos saduceos, de igual manera, habían preguntado de la resurrección. Pero el Señor Jesucristo había contestado atinadamente. La gente tenía curiosidad. Y mire, tener curiosidad no es malo. El asunto es quedarse con la curiosidad y no salir de ahí. Este escriba conocía de lo que decía la ley. Este escriba conocía lo que era amar a Dios en cuestión de teología. Este hombre conocía lo que era amar al prójimo en cuestión de teología. Era un hombre que conocía la ley. Era un conocedor de la ley. Mas sin embargo, cuando se acerca a Jesús con aquella curiosidad, el Señor Jesucristo le dijo: no están lejos del reino. Entonces eso me da a entender a mí que este escriba, por más que conocía de Dios, por más que hubiera enseñado de Dios, por más experto que haya sido en las Escrituras, este hombre no era parte del reino de Dios. Solamente estaba cerca. Tenía conocimiento teológico. Tenía conocimiento en su mente. Pero su corazón no estaba afinado ni alineado con Jesús. Porque este hombre no se acercó a Jesús, no se acercó para seguirle, sino para cuestionarle. Para saber qué opinaba. Para saber cómo razonaba. Para saber cómo respondería de igual manera a su pregunta, a como había respondido a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos. Y ahora este hombre se había acercado con todo su conocimiento teológico y cuestiona a Jesús. Y Jesús reconoció el conocimiento de este hombre, la capacidad de este hombre, pero Jesús muy claro le dijo: no estás lejos, pero no estabas adentro. Una cosa es caminar a la orilla y otra cosa es caminar adentro. Es muy diferente. Con todo el conocimiento bíblico, querido hermano, hermana, oyente que nos escucha, por más conocimiento teológico que tengamos, si no caminamos con Jesús, si no caminamos en las pisadas de Jesús, solamente estamos cerca, pero no adentro. Los que se acercaron a caminar con Jesús vivieron experiencias de igual manera. En la actualidad, un grupo muy grande de personas viven experiencias en eventos relacionados con la iglesia. Algunas buenas, otras no tanto. Algunos son tocados por la necesidad de los demás y se conmueven y se involucran en diferentes eventos. Otros en hacer acciones, ¿verdad?, de condolencias hacia los demás, al ir a diversas actividades. Viven experiencias muchas. Pero el vivir experiencias no lo es todo. Nos podemos acercar a Jesús y podemos vivir experiencias, pero la experiencia no nos va a dar la vida eterna. Lo que nos va a dar la vida eterna es aceptar el perdón que Jesucristo ofrece desde la cruz del Calvario. Es aceptar que Jesucristo derramó esa sangre en la cruz del Calvario y que es suficiente para perdonar nuestros pecados e ir a la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Los que se acercan a Jesús
reciben milagros? ¿Cuánta gente podemos encuestar que ha recibido milagros? Múltiples. Muchas personas hoy en día son testigos de haber recibido milagros por sus parientes, sus amigos y una diversidad de milagros. La gente sigue recibiendo milagros de parte de Dios. Algunos milagros de salud. Dios es tan grande en gracia y misericordia que Él derrama de su amor sobre esta humanidad y Dios permite que sucedan milagros. Porque el autor de los milagros no es el hombre, es Dios, por su gracia y misericordia. Otros de igual manera reciben milagros matrimoniales. Atribuyen a Dios la gloria y la honra porque tuvieron un giro diferente en su vida matrimonial y alaban a Dios, reciben milagros. Pero solo eso, se acercaron a Jesús. Algunos otros reciben milagros migratorios, otros becas estudiantiles, otros milagros financieros, otros milagros de cancelación de deudas, otros milagros múltiples, muchos, que Dios permite que la gente pueda experimentar. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia es tan grande en amor que la gente quiere, que Él quiere que la gente haga un alto a su manera de ser, de pensar y vivir y que volteen sus ojos al Dios de la misericordia. Y muchos se acercan a Dios. Pero una cosa es estar adentro y otra cosa es estar cerca. La gente de igual manera tienen oportunidades. Los que se acercan a Jesús tienen una gran cantidad de oportunidades de oír del reino de Dios, de ser salvos, de asegurar una eternidad, de llegar a estar cerca de Dios, pero no viven adentro. Como mire, aquí en el relato de Marcos, capítulo 12, versículo 28-34 que leíamos, no le bastó al escriba conocer tanta escritura. El Señor Jesucristo le dijo, no estás lejos, pero no le dijo estar adentro. Caminaba cerca con todo su conocimiento teológico, caminaba cerca de conocer todos los procedimientos que la Torá había establecido para el judaísmo, pero eso no le garantizaba la salvación de su alma. Porque las cosas externas, las cosas que hacemos mecánicamente, o lo que establece el hombre, no nos puede llevar a la eternidad. Nos puede motivar a conocer de Dios, nos puede motivar a acercarnos de Dios, pero las cosas externas que el hombre puede hacer no le pueden salvar, porque la salvación no se obtiene por obras. Por lo que pensamos, por lo que digamos, por las buenas acciones, eso no nos da la calificación para heredar la vida eterna. Solamente la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, nos califica para heredar la vida eterna. La gente que se acerca a Jesús, de igual manera, tiene diversas oportunidades. Miren, muchas personas tienen mucha teología, tienen la oportunidad de conocer mucha teología, mucho conocimiento, pasajes de memoria, Biblia de memoria, muchas cosas relacionadas a la teología, como el conocimiento que tenía aquel escriba. Pero no viven dentro del reino de Dios, solo caminan por la orilla, solo son espectadores de lo que sucede dentro del reino de Dios, ya que ser un espectador es ser alguien que no adora, ser un espectador es alguien que no alaba, ser un espectador es alguien que no sirve, solo les gusta lo que pasa, pero se limitan a eso solamente. Ser un espectador. El escriba era un espectador. Él conocía de la ley de Moisés, pero solo fue un espectador. Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de Israel, en Juan capítulo 3, versículo 3. Esto solo está en mis notas.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un maestro en Israel. Conocía la ley perfectamente. Calificaba para enseñar y hablar de Dios a las personas asignadas a él en Israel. Era un maestro. Conocía bastante, pero no era lo que lo llevaría al cielo y a la eternidad. Su conocimiento teológico, su servicio en enseñar de la ley de la Torá no lo calificaba para heredar la vida eterna. Por eso Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no estamos hablando de lo físico, estamos hablando en la dimensión espiritual. Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Y solamente lo puedes discernir espiritualmente. Juan capítulo 3 versículo 5. De igual manera Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo caminaba a un lado con todo su conocimiento teológico en Israel. Enseñaba de Dios, hablaba de Dios, tenía personas asignadas a él como un maestro en Israel, pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice directamente a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces no es suficiente la teología, no es suficiente el conocimiento bíblico. Lo que nos va a ayudar a nosotros a heredar la vida eterna es esa relación personal con Jesucristo. Caminar con Jesucristo es estar adentro de su voluntad. Aleluya. Es obedecer sus mandamientos. Es obedecer la palabra que tenemos aquí en la mente. Porque nos podemos llenar de mucho conocimiento teológico, pero eso no nos califica para heredar la vida eterna. No podemos tener nada de teología, mas sin embargo, tener un corazón humilde, agradecido, dedicado a Dios, y se abre una puerta grande para tu vida, para tu eternidad. No estar lejos. De igual forma puede aplicarse a personas que han conocido la salvación y están un tanto frívolos en cuanto a la fe, en cuanto a su relación con Dios. Saben del Dios de amor, saben del Dios de misericordia, saben las Escrituras, saben del perdón de pecados, saben del juicio de Dios, mas sin embargo, por lo pronto no están interesados en una relación seria y profunda con Dios porque caminan por la orilla. Solamente. Porque una cosa es estar adentro y otra cosa es caminar a la orilla. Punto número 3. Los que caminan con Jesús en el presente. Y vamos a ir a mirar una palabra que está en Lucas. Vaya conmigo, Lucas capítulo 8, por favor. Para ser más precisos, el versículo 8 primeramente. Caminando con Jesús. Los que caminan con Jesús en el presente. Lucas capítulo 8, versículo 8. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dice Jesús, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Dice el versículo 15, si lo leemos. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, caminar con Jesús es tener una buena tierra para la
semilla de la palabra, para que lleve fruto a 100 por 1. Y de igual manera, hablando estas cosas, el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 8, versículo 8, el que tiene oídos para oír, oiga. Sé que el que camina con Jesús, oye. Oye lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a tu mente y a tu corazón. Dice el versículo 15, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces caminar con Jesús es tener una buena tierra para que la semilla del Evangelio progrese. Caminar con Jesús es que tu semilla en tu vida, en tu corazón, que eres bueno y recto, que en tu corazón se retenga la palabra oída y que dé fruto con perseverancia. Entonces caminar con Jesús debe de ser para ti y para mí una vida fructífera. No una vida que nos honre a nosotros, sino que honre a Dios. No una vida que te dé gloria a ti por lo que hagas o lo que yo pueda hacer, sino una vida que dé gloria a Dios. Porque cuando sufrimos de orgullo o de altivez o de vanidad, todo lo que hagamos vamos a creer que lo hemos hecho por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento, por nuestro intelecto. Pero dice la palabra de Dios, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿No oía usted en México un dicho que decían nuestros papás? Les entra por aquí y les sale por ahí. Como que van en sentido directo a las palabras. Entran por el izquierdo y salen por el derecho. Entran por el derecho y salen por el izquierdo. Digan ouch. Se vale decir ouch. Muchas veces así podemos estar en esa condición dentro de la iglesia. Oímos la palabra, somos compungidos, lloramos o adoramos, pero hasta ahí. Entra por un lado y se va por otro. No hay retención. Solamente somos un conducto donde pasa la palabra y no hay producto. Pero los que caminan con Jesús. Analice el final de esas escrituras por tiempo. No tomo toda la narrativa de lo que es esta parábola o enseñanza, pero dice la palabra de Dios, los que caminan con Jesús en el presente, de acuerdo a Lucas capítulo 8, versículo 8, que parte de la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Digan amén los que no oyen. Ustedes que oyen. Gloria a Dios, están atentos. Versículo 15 dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces usted y yo tenemos que tener un corazón bueno y recto para calificar, caminar con Jesús. Una cosa es que usted venga a la iglesia, que tome un lugar dentro de la iglesia, que se goce, que llore, que sienta bonito, que le guste lo que hablamos o lo que predicamos o lo que enseñamos. Y otra cosa es que usted camine personalmente con Jesús. Que honre a Jesús con su vida en su propio contexto. Y que la palabra que se predica, y que la palabra que se enseña, y que la palabra que usted lee, caiga en una buena tierra que simboliza su mente y su corazón. Dice la palabra de Dios, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya. Ahora los que caminamos o los que caminan con Jesús en el presente, de igual manera tenemos curiosidad. Sí,
por saber la voluntad de Dios para nosotros. ¿En qué más Dios nos puede ayudar para servir más y mejor? Tenemos curiosidad para saber cuál es la nueva dirección, la nueva oportunidad que podemos tener para ir avanzando en el reino de Dios, ya que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dale gloria a Dios. Aleluya. Dale alabanza al Señor. Aleluya. De igual manera, los que caminamos con Jesús en el presente, vivimos experiencias. Gloria a Dios. Vivimos buenas experiencias. En Dios y con Dios. Vamos en fe y por fe, obedeciendo su llamado. Vivimos un día a la vez experimentando de la gracia con la cual Dios nos rodea, ya que la palabra nos dice que Él nos rodea de favores y misericordias. Vivimos experiencias en el Espíritu al adorarlo. Vivimos experiencias agradables en servir a Dios con alegría y sencillez de corazón. Vivimos experiencias cuando Dios nos da las revelaciones y nos pone el querer como las vivimos experiencias en Dios y las disfrutamos. Aleluya. De igual manera, usted y yo, los que caminamos con Jesús, recibimos milagros. ¿Cuántos han recibido milagros? ¿Cuántos hemos recibido milagros diariamente? Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, 2 al 4, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo o del pozo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y mire, milagros múltiples recibimos diariamente, aunque no los veamos. Muchas veces equivocadamente podemos pensar que recibir un milagro es una sanidad física visible, pero no. La misericordia del Señor nos rodea diariamente y tenemos oportunidades, los que caminamos con Jesús. La vida en Cristo nos da oportunidades para seguirle, para servirle, para caminar dentro del reino de Dios, para ser testigos de su gracia y de su misericordia, para ser mensajeros, embajadores del reino de Dios. Solo tenemos que ser fieles, persistentes, tenemos que permanecer en sus caminos para que Él se glorifique en nuestras vidas, para que su unción esté en nosotros y sobre nosotros. Oportunidades tenemos usted y yo siempre caminando con Jesús. De igual manera, tenemos más que oportunidades. Mire, ser capacitados por el Espíritu Santo para toda buena obra, de recibir dones y ponerlos a trabajar en su reino. Así que como iglesia, sigamos adelante como la iglesia del Señor Jesucristo, fortaleciendo la fe, los ánimos y las fuerzas. ¿Por qué? Porque todos podemos llegar a agotarnos. Amén. Todos podemos llegar a cansarnos, aún caminando en los caminos del Señor, aún caminando con Jesucristo. Por eso es importante renovar las fuerzas, por eso es importante renovar la fe, renovar los ánimos para seguir adelante con Cristo Jesús en el camino. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Y aquí tenemos lo que es el bosquejo de la prédica que hemos presentado. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Caminando con Jesús. Punto número 1. Los que caminaron con Jesús en el pasado. Los que se acercan a caminar con Jesús. Y 3, los que caminan con Jesús en el presente. Pero quiero que te pongas de pie. Quiero que me acompañes unos momentos. Y vamos a orar por aquellos que necesitan ser renovados y restaurados. Amén. Gloria a Dios. Caminar con Jesús no es fácil, pero caminar con Jesús sí es posible. Amén.
El asunto es que usted y yo nos propongamos a fortalecernos en la fe, a fortalecer los ánimos y a fortalecer las fuerzas. Vamos a orar. Tú que estás ahí atrás del lente, si necesitas ser restaurado, renovado en tu fe, te invito a que hagas esta oración. Usted que está aquí con nosotros, hermano, hermana, si necesita esa renovación, esa restauración, oremos al Señor. Señor, aquí estamos delante de ti. He oído esta prédica y analizo mi vida. ¿En qué parte estoy? ¿Soy de los que camino a un lado tuyo o soy de los que voy caminando contigo? Sí, mi Dios. Superando las pruebas, superando las tentaciones, superando equivocaciones y superando todo aquello, Señor, que está en el camino para seguirte a ti. Ora conmigo y di: restaura mi fe. Ora conmigo y di: restaura mis ánimos, restaura mis fuerzas, para que yo te honre con mi vida, para que te sirva fielmente y para que mi corazón esté limpio, para que mi corazón sea recto delante de ti y que ese evangelio, que esa palabra que es sembrada con los mensajes de ese fruto permanente en mi vida. Alcanzar tus Pero objetivos, también quiero invitarte, alcanzar tus propósitos. si tú no tus conoces planes. lo que es caminar con Jesús, Sí, mi Dios. si tú no Espíritu conoces Santo, lo que es convicción, estar trae adentro del convicción, camino de Jesús, redarguye el quiero que corazón hagas para esta que oración conmigo. Tú que estás a través de las redes y los que están aquí, perdón, en este lugar, quiero invitarte a que seas parte de los que caminamos con Jesús. Y di esta sencilla oración: Jesús, he escuchado este mensaje y me interesa caminar contigo. Te entrego mi vida para que salves mi alma. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame a crecer y a madurar en mi fe. Perdona mis pecados. De igual manera, reconozco ser un pecador, ser una pecadora, pero también te pido humildemente que apuntes mi nombre en el libro de la vida y del Cordero, y que me ayudes a comprender y entender la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Vamos a orar para despedirnos. Señor, llévanos en el hueco de tu mano. Cuídanos y protéjanos. Y que este principio de semana te podamos dar la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Ayúdanos a seguir caminando contigo en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios les bendiga. Saludad los unos a los otros. En el amor del Señor estamos despedidos.